Hoy día no creo que exista alguna introducción con respecto a la ayudantía, puesto de que programación lineal se construye desde cosas básicas. Lo que no es tan básico es el tema de cómo expresar la región factible y ver los puntos extremos de la región para determinar el óptimo. Bien, lo que sí vamos a hacer va a ser un ejercicio de desigualdades, que en verdad este de acá no es como que tenga una receta exacta en cómo se realice, sino que es como más práctica, mucho más práctica. De hecho, quizá lo que vamos a hacer justamente con este problema no sea así como muy natural. Entonces ahí vamos a ver alguna estrategia de cómo armar algunas cosas. Bien, entonces el problema número uno, que quedó pendiente de la ayudantía anterior, corresponde a demostrar que si A y B son números reales positivos, entonces la desigualdad de raíz cuadrada de A más B, menor o igual que la raíz de A más la raíz de B, se cumpla. En este caso, no sé si puede decir que se puede armar de forma natural, pero sí hay que ir jugando con cosas que sean positivas. Por ejemplo, antes de armar la demostración como tal, tenemos que tener claro es lo siguiente. Tenemos que A es positivo y B es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Lo primero, nosotros podemos deducir que A más B es positivo, porque ambos elementos son positivos. Y lo segundo es que la multiplicación de estos dos también son positivos. Y ya la tercera pillería más pesada es que la raíz de A por B también es positivo. Todo esto es bajo el sustento de que ambos elementos son positivos. Ya ese es como el tentempié. Lo segundo vendría siendo ya construir desigualdades verdaderas y usar un elemento de transitividad. ¿A qué me refiero con desigualdades verdaderas? Aquí empieza ya la demostración como tal. Luego, nosotros sabemos que 0 es menor o igual que A más B. ¿Ya? Estamos sentenciando de que esto es mayor o igual. Si nosotros sumamos, por ejemplo, una siguiente desigualdad, yo les pregunto a ustedes, ¿les parece coherente decir que A más dos veces la raíz de A por B más B cumple esta desigualdad? Si nosotros ya sabemos que A más B es positivo, significa que si nosotros agregamos cualquier elemento positivo a la más B, significa que es más grande. Ahí nosotros estamos haciendo referencia a una desigualdad verdadera, estamos sumando elementos. Bien, acá está el truquito. Voy a escribirlo hacia abajo, que es el orden usual. 0 menor o igual que A más B, y esto es menor o igual que A más dos veces la raíz de AB más B. Uno expresa la desigualdad verdadera hacia abajo por el tema de comodidad por espacio. Y aquí nosotros tenemos que cuestionarlo lo siguiente. Esto de acá se podrá reescribir de otra forma. Quizás de momento, así como está expresado, no se vea una forma natural o clara, pero si nosotros expresamos lo siguiente, por ejemplo, la raíz de x más la raíz de y al cuadrado, ¿cuánto es? Esto vendría siendo raíz de x al cuadrado más dos veces la raíz de x, raíz de y, más la raíz de y al cuadrado. Vamos a asumir que tanto x como y son positivos. Entonces, la raíz de x al cuadrado sería absoluto de x, pero como el x es positivo, simplemente x. Sabemos que por propiedades de raíces, los argumentos se van a multiplicar x por y más absoluto de y, pero como el y es positivo, nos queda simplemente y. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy intentando hacer una inducción de que esta expresión, que es muy similar a esta, solamente que con otras letras distintas, es equivalente a pensar a raíz de x más raíz de y. Bajo esa idea, nos quedaría lo siguiente. Esto es igual a la raíz de a más la raíz de b al cuadrado. Bien, partimos de una desigualdad verdadera, le agregamos un término positivo, por consecuencia, esto es mayor que esto,
y por consecuencia es mayor que 0 también. Y sabemos que esto se puede reescribir de una nueva forma. Nosotros sabemos además que tenemos conceptos de transitividad. Transitividad. ¿A qué se refiere la transitividad? Si nosotros tenemos que A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, por transitividad nosotros sabemos que A es menor o igual que C, en estricto rigor. Bajo esa misma lógica también, podemos decir, ya, si nosotros sabemos que esto es equivalente a esto, por consecuencia esto debería ser menor o igual que esto, valga la redundancia. Pero uno tiene que decir la palabra correcta por transitividad. Entonces nos quedaría A más B es menor o igual que raíz de A más raíz de B, y esto al cuadrado. Y un último paso, para ya poder finalizar esto, es que apliquemos raíz a ambos lados de la ecuación, de la inecuación en estricto rigor. Y aquí hay un concepto que usualmente casi se olvida en este caso. Como esta función es inyectiva, que es un concepto que van a ver en funciones, todo lo que estamos haciendo se cumple, pero lamentablemente en el momento de que realizamos inecuaciones esa cosa de inyectividad se asume cierta. Bien, entonces al aplicar la raíz nos quedaría directamente A, la raíz de A más B, menor o igual que la raíz de A más la raíz de B. En rigor, alguien me podría comentar, pero esto debería ser en valor absoluto, Pato. La respuesta es sí, pero existe una salvedad. Nosotros sabemos que A y B ya son positivos, la raíz siempre va a arrojar cosas positivas, por lo cual agregar el valor absoluto es redundante. Y ya con esto tenemos plasmada la demostración de esa desigualdad. Usualmente las desigualdades o bien se construyen a través de la expresión básica, de los elementos que nos están comentando, y eso ir jugando un poco. Bien, en el siguiente curso ustedes cuando vean eh, cálculo diferencial en varias variables, el construir desigualdades verdaderas les va a ayudar mucho en el cálculo de límites en varias variables. ¿Ya? Así que estas cosas, golpearse la cabeza un poco para entenderlas nos puede servir ya para otros cursos. Ujú. Y bueno, la principal dificultad de esto es intentarlo. Intentar, pensar, dando la vuelta. Y usualmente siempre estas cosas de cuadrados perfectos, o sea, no cuadrados perfectos, sino que binomios, nos pueden ayudar. Ya en un futuro existen desigualdades con cosas cúbicas, y ahí hay que acordarse un poco más de A más B al cubo, A menos B al cubo. Todas estas cosas de potencia, que son conocidas claramente. Ujú. Bien, de momento cabe preguntar si hay duda o consulta ante esto. Quizá algunos lo puedan ver más fácil, quizá otros quizá un poco místico, el tema de la construcción, pero siempre hay que apoyarse de cosas verdaderas, desigualdades verdaderas. Vendría siendo esto. ¿Ya habían hecho ejercicios de este estilo más o menos? ¿En las guías de la profe? Este es de la profe por si acaso. Si no, tal vez. No, todavía estoy analizando los pasos del ejercicio. Es digital. Sí. Esto acá. ¿Te podéis pegar un repaso así como rápido de lo que hiciste de nuevo? Sin ningún problema. Lo primero es Ujú. tomar la información que nos están regalando antes de leer la demostración. Nos están comentando de que tenemos dos números que son reales positivos. Esto se puede sentenciar especificando, ya, A es positivo y B es positivo. Estamos reflejando la naturaleza del problema, el lugar de trabajo. Perfecto. Ujú. Después nosotros vamos a usar sentencias verdaderas en el sentido, ya, nosotros sabemos que A más B es positivo y A por B es positivo, solamente siendo redundante en la información que estamos utilizando. Y Correcto. más aún, vamos a especificar que la raíz de AB también es positivo. Bien, con eso ya sentenciado, nosotros sabemos que tenemos desigualdades verdaderas y que a medida que vayamos sumando cosas entre medio de ellas, van a seguir siendo cosas aún positivas, cosas que Ujú. van creciendo. Entonces, nosotros vamos a tomar como partida que A, o sea, que 0 es menor o igual que A más B, porque ambos elementos, claro, son positivos. El truco místico, por decirlo así, es la inclusión de este nuevo parámetro.
Vendría diciendo, ah, ya, A más B, que ya estaba en la desigualdad anterior, le estamos sumando otro elemento positivo, que por consecuencia, claro, es mayor. Aquí lo escribí hacia abajo por un tema de orden, y nos quedaría lo siguiente. Ah, nosotros ya sabemos que A más B es positivo. Si le sumamos una cantidad positiva, significa que esto es más grande que esto. Y por último, esto de acá se puede volver a reescribir. Claro, no es tan natural verlo de esta forma. Uno quizás podría decir, ah, pero A cuadrado más 2AB más B cuadrado se puede reescribir como A más B al cuadrado. Por eso nosotros tomamos como ejemplo la completación de cuadrados de la raíz de X más la raíz de Y al cuadrado. En que nos explica o nos deja en evidencia de que son equivalentes. Ah, esta cantidad de acá es equivalente a esta. Y además se puede reescribir de otra forma, que vendría siendo la completación de cuadrados. Raíz de A más raíz de B al cuadrado. Entonces, en rigor por transitividad, uno puede decir que esta cantidad A más B tiene que ser menor o igual que la raíz de A más la raíz de B al cuadrado. Es lo que está expresado aquí. Y lo único que nos faltaría para poder llegar a la respuesta que nos están pidiendo un poco más arriba, tenemos la estructura A más B menor o igual que la raíz de A más la raíz de B. Y al cuadrado. Lo que nos faltaría acá es una raíz y que el cuadrado desaparezca. Y para ello se aplica raíz en ambos lados de la inecuación y nos quedaría lo solicitado. Perfecto. Este podría ser como una nueva especie de una desigualdad triangular, pero de las raíces. Disculpa, Patricio, una Dime. pregunta. Em, yo, en el único punto donde no quedé 100% claro fue donde el A más B se pasó a A cuadrado más 2AB más B. Eh, Perdón, repite esta parte de acá, ¿cierto? ¿No? exacto. Ahí lo que hiciste fue como sumar un neutro o algo así, ¿no es cierto? En rigor es sumarle una cantidad positiva. Entonces, como en estricto rigor, esto, en ambos lados tenemos el A más B. Al sumar esta cantidad, lo que estamos reflejando es una nueva expresión que es más grande que la anterior. Ah, perfecto. Us- Se asume entonces. claro, es que no es que se suma, si es que si nosotros revisamos un poquito más atrás, Ujú. nosotros ya sabemos que estas cantidades son positivas. Sí, Entonces, es como si yo te preguntase, estos de acá fueran 2 más 1, mayor o igual que 0, y este fuera, no sé, 2, siguiendo esos mismos números. ujú. Entonces, 2 más 2 raíz de 2 más 1, ¿será mayor que 2 más 1? Claro, claro. Entonces, cada vez que nosotros le agreguemos cosas positivas, la próxima desigualdad va a ser más grande, porque estamos sumando elementos cada vez más grandes, en estricto rigor. Acá usualmente le llaman esto crear desigualdades verdaderas. Quizás de momento no sea como tan obvio porque son letras, pero si lo aplastamos como números, ahí uno dice, ah, claramente esto es más grande porque tenemos acá el 3, acá tenemos 3, pero aquí tenemos otra cantidad entre medio, que es 1,4 aproximadamente. Y ahí se puede construir. Y claro, no es tan natural, es difícil de digerir en un principio. Ya, muchas gracias. Ningún problema. Solo para cómo seguir el ejercicio. En el punto, cuando tú haces ya ahí en el A cuadrado, perdón, ahí, ya en la primera, cuando le sumas la cantidad mayor, Ujú. inmediatamente después del luego, un poco más arriba. Entonces tú tomaste ahí el 0 menor o igual que A más B, que es un dato porque sabemos que son reales positivos, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Y después yo, como lo vi yo, lo pude resolver a través de arriba del enunciado, donde Ujú, tengo A cuadrado, perdón, tengo A más B raíz, eso lo ujú. paso para el otro lado, le aplico potencia, ¿Ya? y ahí me queda A más B menor o igual que, y ahí me queda el cuadrado
de A más B. Ah, ya, sí, se puede de esa forma. De hecho, qué bueno que lo mencionaste. Existe una forma más o menos, no sé, pintoresca, no sé cómo llamarlo, así como más pillería, que es el proceso al revés. Si se percataron, acá nosotros partimos desde la construcción hasta la expresión. Qué bueno que me lo comentaste, se me había olvidado ese detalle. Existe la versión al revés. Este es como no deseable para los profes. Voy a tomar la sugerencia. Nosotros vamos a partir desde acá y vamos a hacer lo que comenta Carlos, de usar las potencias. Nosotros vamos a tomar la parte final del desarrollo. ¿Para qué? Para darnos cuenta de cuál es la forma, cómo hacerlo. ¿En qué sentido? Nosotros acabamos de verlo desde la base, desde la construcción, hasta la recepción de la demostración. Y lo que vamos a hacer ahora, en la siguiente página, es desde acá arriba llegar hasta los requerimientos. ¿En qué sentido? Vamos a elevar esto al cuadrado. Nos va a quedar a más b, porque como estos dos elementos son positivos, el absoluto no es necesario. En esta desigualdad acá tenemos que hacer el cuadrado, en donde nos quedaría el primer término al cuadrado, que va a ser a, más dos veces a por b, más b. Si se percatan, recuperamos la desigualdad verdadera que construimos anteriormente. Y si queremos ser pesados, a estos de acá, si los restamos, a por b, 0 es menor que raíz de ab. Si elevamos al cuadrado, 0 menor que a por b. Entonces, ¿qué significa con esto? ¿Qué es lo que hicimos con todo esto? Que en vez de partir de la forma en que le expliqué anteriormente, nos bastará lo siguiente. Ah, ya. E hicimos la demostración al revés. Si se percatan, llegamos que a, o sea, 0 es menor o igual que a por b, ¿cierto? Es verdad, porque a por b son dos elementos positivos, entonces la multiplicación es positiva. Y en vez de hacer la demostración como les comenté anteriormente, va a ser la siguiente. Sea a positivo y b positivo, que eso sí o sí tiene que ser por enunciado. Tenemos 0 es menor que a por b. Si nos percatamos, vamos a aplicar raíz ahora, el proceso inverso. A por b. La raíz, multiplicamos todo esto por 2, porque este 2 se dividió acá. 0 por 2 es 0, 2 raíz de AB por B. En el proceso, en el siguiente paso, estos de acá desaparecieron. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a sumar A más B en ambos lados. Y como esta de cantidad es positiva, no nos va a afectar como en la desigualdad. Quedándonos así, A más B menor que A más 2 veces raíz de A por B más B. Y ya lo otro es copiar el paso siguiente en donde estamos acá, pero hacia arriba. Y nosotros ya sabemos que esto de acá es A raíz de A más raíz de B al cuadrado, A más B. Aplicamos raíz y nos quedaría la raíz de A más B menor que la raíz de A más la raíz de B. Y ahí hicimos la demostración, pero con este paso que les recomiendo, o sea, pensando en una clase presencial, porque ya las pruebas ahora son online, esto de acá no colocarlo en una prueba, porque es como hacer trampa, ir de atrás hacia adelante, en vez de ir adelante, a ver cómo decirlo, del punto inicial al punto final, sino que estamos haciendo del punto final al punto inicial y después devolvernos, hacer el camino inverso. Y así logramos la misma demostración. Qué bueno que lo comentaste. De hecho, aprovechemos de ver una desigualdad un poquito más distinta, que vendría siendo la siguiente, que esta es muy usada en cálculo multivariado. Demostrar que 1 partido en
x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1 partido en x cuadrado. Con x, y perteneciente a los reales, sin discriminarlos. Aquí puede ser, bueno, menos el 0 para que no tengamos problemas. Este de acá, bueno, voy a hacerlo desde la construcción básica, que es la que más me acuerdo. Y es algo muy similar a lo anterior, entre comillas. Vamos a tomar lo siguiente. Tenemos que y pertenece a los reales menos el 0. Significa que puede ser menos 1, menos 20, 4, 10, lo que sea. Sabemos que y al cuadrado, ¿qué siempre va a ser? Siempre es positivo. Siempre va a ser positivo. Entonces, ante esto, si nosotros le sumamos x al cuadrado, también es positivo, quedándonos así, x cuadrado más y al cuadrado más igual que x cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar una palabra que se llama pasar dividiendo, en estricto rigor dividir a ambos lados, en donde nos quedaría 1 partido en x cuadrado más igual que 1 partido en x cuadrado más y al cuadrado. Y ordenando un poco esta expresión, y ahí nos quedaría la demostración. Y esta es una desigualdad que se usa mucho en, bueno, ex curso que se llama Mat 023. Ahora no sé cuál se llamará el cálculo diferencial, varias variables. Y esta desigualdad es muy utilizada. Y nuevamente, nace de una construcción desde el punto de vista de cosas positivas, de sumar cosas verdaderas. Al igual que el anterior, este se podría jugar desde el revés. Tomar desde esto como punto de partida, y si multiplicamos para allá, multiplicamos para allá, lo que estaríamos haciendo en estricto rigor sería el proceso inverso, hasta llegar a este punto del i cuadrado es positivo. Este de acá lo invito a que lo hagan ustedes, como lo vimos en el ejercicio anterior, a través de la recomendación, de partir desde lo que nos están pidiendo, jugar a algo que sepamos que es verdad y retomar el proceso inverso. Y así logramos hacer demostraciones un poco más estructurado que desde la imaginación. ¿Qué les pareció? Ahora vamos a ir con los perros más grandes. Y vendría siendo ya el de programación lineal. Ya. En los ejercicios de programación lineal, yo les voy a recomendar mucho que hagan una tabla resumen de la información que nos están entregando. ¿Ya? Y la otra recomendación, lean 2 veces el problema. ¿Ya? Todo está en el enunciado, literalmente todo. Este lo saqué el ejercicio de la profesora, de la guía. Y el número 3 es propio del curso de gestión e investigación de operaciones. Dice, una empresa constructora dispone de 2 tipos de camiones. Camión 1, camión 2. Ya podríamos decir que uno es 3/4 y otro es más grande. Y quiere transportar 100 toneladas de arena a una obra. Sabemos que se dispone de 6 camiones del tipo 1 con capacidad para 15 toneladas, con un coste de 4.000 unidades monetarias por viaje, y 10 camiones tipo 2, con una capacidad de 5 toneladas, con un coste de 3.000 unidades monetarias por viaje. ¿Cuál es el número posible de camiones que debe usar para que el coste sea mínimo? Bien, como les comentaba, la recomendación, intentar utilizar una tabla que resuma toda la información posible en el enunciado. En este caso, los camiones. Nosotros tenemos 2 tipos de camiones. Tenemos camión tipo 1, camión tipo 2. Después, ¿qué tenemos? Disponibilidad. Que dice, tenemos disponibilidad. Después tenemos
capacidad. Y además, el costo por utilización de un camión. Costo, lo voy a ponerle acá, unitario. Entonces, tenemos del camión tipo 1, tenemos 6 camiones disponibles. 6. Cada uno de estos tiene una capacidad de 15 toneladas. 15 ton. Y el costo de utilizarlo es de 4.000 unidades monetarias. Sabemos además que el camión tipo 2 tiene una capacidad... Tenemos 5... No, miento. 10 camiones del tipo 2, tenemos 10 de disponibilidad, 5 toneladas de capacidad y ¿qué más tenemos? 3.000 de costo. Bien, tenemos todo lo que es la información pertinente a los camiones, sus capacidades, sus costos y cosas de ese estilo. Y no se nos tiene que perder un enfoque importante. ¿Cuál es la misión de todo esto? ¿Para qué queremos usar los camiones? Nosotros requerimos transportar 100 toneladas para una obra. Bien, entonces un poquito más abajo acá, requerimiento, 100 toneladas. Bien, esto vendría siendo una tabla de resumen, bastante sencilla. En rigor es un problema bidimensional, ¿ya? Porque tenemos dos variables. Para entregar una pauta más o menos estructurada de lo que es la programación lineal, lo voy a hacer acá al ladito, bien escondido. No sé si la profesora habrá usado estas palabras. La primera son las variables de decisión que se conocen en el mundo de decisión. Decisión. Lo otro, la función de costo. Y por último, restricciones. En el mundo de gestión e investigación de operaciones, uno tiene que tener una estructura bastante ordenada, y esta usualmente es la clásica. Exponer cuáles son nuestras variables de decisión, cuál es nuestra función de costos, y qué queremos hacer con esta función. No es necesariamente que sea costo, pero de momento actualmente he visto puras funciones de costo. En este caso, como estamos hablando de una operación de obra, lo que más queremos es reducir los costos posibles. Entonces queremos minimizar la función de costo. Y estas restricciones, dependiendo del contexto, pueden ser restricciones operativas, restricciones económicas, usualmente conocidas en la microeconomía como restricciones presupuestarias. Y después hay como restricciones ya de tiempo, balance de inventario, pero eso ya es un problema un poquito más cototo que es lo que sea este. Bien, en estricto rigor, el enunciado nos esconde cuáles son nuestras variables de decisión. ¿Y en dónde están escondidas? ¿Cuál es el número posible de camiones que debe usar para que el costo sea mínimo? Entonces, lo que nosotros queremos saber o determinar en estricto rigor van a ser los siguientes. Variable de decisión. Variable de decisión. Van a ser. Ya, lo más probable es que la profesora lo haya hecho con X e Y. Aquí voy a introducir otra notación. Va a ser X1, X sub 1, que va a corresponder la cantidad de camiones tipo C1 a usar. X2, cantidad de camiones tipo C2 a usar. Bien, esas son nuestras variables de decisión, que todavía no están relacionadas en el modelo como tal. Esto de acá es dejar claro nuestro panorama, qué es lo que queremos buscar, o en qué lugar estamos trabajando, o qué variables vamos a involucrar directamente. En base a esto vamos a establecer nuestra función de costos, o nuestra función objetivo, que usualmente se llama. Función objetivo. Como ya les adelanté un poco, esta función es una función de costo. ¿Pero qué costo estamos utilizando o qué costo queremos usar? Ah, ya. Nosotros sabemos que la función de costo aquí va a estar asociada, voy a usar una C de costo, C1X1, CX2, que va a estar ligada a la utilización de los camiones. Recordemos que estas 4.000 unidades monetarias y estas 3.000 unidades monetarias por
un camión. Entonces, si queremos, por ejemplo, dame un segundito que me está llegando el sonido del computador. Ahí sí. ¿Cómo cuantificamos la utilización del camión 1? Fácil. 4.000 unidades monetarias por la cantidad de camiones a utilizar, por X1. ¿Cómo cuantificamos el costo de la utilización de los camiones tipo 2? Fácil. 3.000 por X2. Y ahí tenemos nuestra función de costo. En estricto rigor, esta función objetivo lo que queremos hacer es minimizar. Bien. Tenemos nuestra variable de decisión, tenemos nuestra función de costos. Y que ya no se nos olvide lo siguiente. Restricciones. Ya hemos usado los costos de nuestra tabla informativa. Lo que nos faltaría ya involucrar dentro del problema vendrían siendo la disponibilidad de camiones, la capacidad de tonelaje que tiene cada camión y el requerimiento. Las restricciones más clásicas, e incluso quizás podría decirme que obvia a través del enunciado, es que, ya, nosotros de los camiones tipo 1 solamente tenemos 6 y de los camiones tipo 2 tenemos 10. Es decir, que X1 no puede superar los 6 camiones y que X2 no puede superar los 10 camiones. Bien. Y la pregunta ahora, quizás yo se las pueda plantear a ustedes. Quiero saber su apreciación más que todo. ¿Cómo nosotros podemos decirle la restricción que necesitamos transportar como mínimo 100 toneladas de arena? ¿Cómo nosotros podemos reflejar ese requerimiento como restricción? Yo espero dos respuestas posibles, la verdad. ¿Cómo podríamos reflejar eso? Nosotros sabemos que por cada camión podemos desplazar 15 toneladas del tipo 1 y 5 toneladas del tipo 2. ¿Alguien se anima a tomar la batuta? ¿15x1 más 5x2 es igual a 100? No estoy, o sea, Súper bien. 15x1 más 5x2. Qué bueno que lo comentaste. Igual a 100. Bien. Al tiro voy a tomarme una pausa justamente en esta restricción y dar a revelar por qué comento que son dos opciones. Y en la igualdad es una de ellas. Y existe otra restricción que quizás no suene obvia. En este caso nosotros queremos minimizar los costos. ¿Cuánto es el mínimo costo de operación? Como algo obvio o lógico. 7.000. Un poco menos. Que no utilicemos nada. Que nos aburramos y nos amurremos. Cero. Nos amurramos y que las 100 toneladas se quedan en terreno. Entonces, hay algo. Si nosotros queremos minimizar, usualmente ya pensando en un futuro, esto uno lo puede ingresar a un programa computacional, ya sea Excel. De hecho, lo cargué en Excel para mostrarlo. O una página de internet, o ya un programa de lenguaje matemático. Y como está interpretando que nosotros queremos minimizar y no le indicamos que sea 0 como la mínima cantidad, nos va a decir, pero X1 puede ser menos de infinito. ¿Por qué no? Nunca me restringiste esa opción. Entonces acá nosotros tenemos que decir, X1, la menor cantidad es 0. Y X2, su menor cantidad también es 0. Dentro de la gestión e investigación de operaciones, estas restricciones de acá le llaman restricciones de no negatividad. Y lo que hace esto es para que no queden cabos sueltos dentro de la modelación. Ahora, yo había comentado, había hecho alusión de que esta restricción de acá se puede reescribir, o sea, se puede utilizar de dos formas. La primera es que nosotros despachemos efectivamente 100 toneladas en igualdad.
que esto de acá. U otra forma de expresarla es con un mayor igual. ¿A qué hace referencia el mayor igual? Aquí lo que nosotros estamos pidiendo a la restricción, que lo que despache sea mayor a 100 toneladas. Y como el problema, esto es importante, como el problema corresponde a minimizar costos, lo que va a buscar de alguna u otra forma que esta desigualdad de mayor igual se apegue lo que más pueda a 100, porque no le interesa despachar más que 100, va a intentar de alguna u otra forma el problema de acomodarse al 100, porque es lo más económico, porque si esta variable x1 crece en una unidad, me significa 4000 unidades monetarias más, o si el x2 es una unidad más, me va a significar 3000 unidades monetarias más. Entonces el problema como tal, ya viendo un punto de vista más computacional, va a buscar la forma de que esta desigualdad de menor o igual llegue a ser en igualdad. Ahora, si me preguntan, ¿cuál de las dos es correcta? Ninguna, las dos son 50, o sea, las dos son igualmente correctas, ¿ya? ¿En qué sí nos podría afectar? En la representación o en la búsqueda de los puntos. Bien, hasta acá, esto de aquí se lo vamos a llamar el modelo matemático. Modelo matemático. Matemático. Me faltó espacio. ¿Ya? Y el modelo matemático, su subnombre o su subsección es programación lineal. Les daría un disclaimer un poco extraño de todo esto. Mi tesis es de programación lineal, en estricto rigor. Y todo el tema del mundo de la programación lineal es tan grande que tiene subramas enormes. El mundo en que engloba todo esto se llama en estricto rigor optimización. Y en una de las ramas que nosotros estamos estudiando ahora es programación lineal. Es una de las tantas ramas que tiene la optimización y es una de ellas que estamos estudiando hoy en día. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría ahora? Sería resolverlo, porque nos están preguntando no el modelo, sino que cuál es el número posible de camiones que debe usar para que el coste sea mínimo. ¿Ya? Vamos a llevar esto a una segunda página y vamos a compactar el modelo para que quede bonito. Ya. En el mundo de la programación, el modelo se escribe de la siguiente forma. Minimizar 4000x1 más 3000x2 y usar el sufijo SA, sujeto A, en donde ya habíamos comentado que X1 no puede superar las 6 unidades de camiones, la X2 no puede superar las 10, y vamos a exigir que 15X1 más 5X2 tiene que ser igual a 100. Y que no se nos olvide la no negatividad. Esto de aquí, que está bien compacto, es el modelo matemático, o el modelo de programación lineal en estricto rigor. Se me acabó la batería del lápiz. Voy a cargarlo un segundo. Ya. Si lo cargo 30 segundos, se supone que viviría media hora. Bien. Entonces, habíamos comentado que esto de acá corresponde al modelo de programación lineal. ¿Ya? Bien, nosotros para determinar la solución de esto, existen, bueno, en el mundo de la programación lineal existen muchas metodologías, de verdad existen muchas. Y la que les comentó la profesora fueron dos. La primera de ellas es el modelo, o el método gráfico en estricto rigor, en donde uno tiene que graficar la región factible de puntos posibles, después de eso graficar una curva de nivel que está asociada a la función objetivo, y aquí hay un concepto que la profesora no lo puede introducir lamentablemente por el curso, que todavía es como muy joven usar esa palabra, que es el gradiente. El gradiente es la fuerza
con que empuja la curva de nivel de la función objetivo. Es un concepto muy extraño. Y ese nos va a decir cuál es el punto óptimo de nuestro problema. Como es un poco pretencioso querer enseñar eso en este curso, existe una metodología un poco más sencilla, que es determinar los vértices de nuestra región factible. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero es dibujar nuestro dominio. Esto de acá es el dominio del problema. O región factible. A lo que se refiere son todos los X e Y que pueden servir para el problema, pero no son óptimos necesariamente. Son los que sirven. Nosotros tenemos que buscar cuál es el óptimo como tal. Para ello, les recomiendo mucho usar, los que están viendo la cámara, una regla y muchos lápices de colores. ¿Ya? Ahora, como tenemos la magia del tablet, vamos a intentar hacer un X e Y ordenado. Bien, entonces acá nosotros tenemos nuestro plano, X e Y. Creo que me fui al chancho con tanta distancia. Ya. Mis amigos están jugando a recursos humanos y me mandaron un contrato. Bien. Y vamos a enumerar las restricciones por un tema de orden. 1, 2, 3. Y este X1 y X2 positivo van a ser, entre comillas, obvios. ¿Por qué? Acá vamos a sentenciar el X1 como eje y el X2 como el otro eje. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, ya. Tenemos que X1 no puede ser más que 6. Entonces vamos a buscar 1, 6. Acá está el 6. Vamos a establecer una recta hacia arriba. 3, 6. Pero claro, derecha. Y nos dice X1 no puede ser, o tiene que ser en estricto rigor, menor que 6. Es decir, solamente sirven estos X1. Para ello vamos a decir que esta flechita de acá tiene que ir hacia allá. Y este recibe nombre de restricción 1. Después tenemos que X2 no puede ser más que 10, o en estricto rigor tiene que ser menor que 10. Vamos a buscar la distancia 10, 3, 6, 9, 10. Acá tenemos 10. Vamos a establecer una recta hacia allá. Y como solamente nos sirven X2 menores que 10, solamente nos sirven estos de acá. Entonces la flechita va hacia abajo. Y aquí tenemos nuestra restricción número 2. Y esto acá voy a intentar subirlo un poco más. 6. Y la última que nos falta. El 15x1 más 5x2 es igual a 100. Una forma fácil de construirla o de poder dibujarla es la siguiente forma. 15x1 más 5x2 es igual a 100. Nos vamos a poner en casos extremos. ¿Qué pasa si x1 es 0? Significa que x2 va a ser 5x2 es igual a 100. Por consecuencia, para que 5x2 sea igual a 100, significa que x2 es 20, ¿no? 20. ¿Cierto? Sí. Entonces me va a faltar espacio hacia arriba. Vamos a buscar el 20 por acá. ¿Dónde está el 20? De ahí tenemos el 10, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está acá arriba. Se me alejó un poco del gráfico el 20. Y el otro caso extremo es, si ya no es x1, 0, es x2, 0. Si x2 es 0, significa que x1 va a ser, en estricto rigor, 100 sobre 15. 100 sobre 15, y ya no me acuerdo cuánto es eso. 6,6 periódico. 6,6 periódico. Entonces buscamos el 6,6 periódico. Ya habíamos comentado que este es 6.
Y el 6,6 periódico está por acá. 6,6 periódico. Y con una super regla, voy a intentar. En el cuaderno me salió más fácil. Ya, pero me entiendan. Y esto de aquí, si lo muevo un poco... No, ¿me entiendes, cierto? Sí. Ya. Acá tenemos que tener precaución. Nosotros comentamos que esta restricción de acá se cumple en igualdad. ¿Qué significa esto? Que los únicos puntos de intersección en este problema van a ser o bien este de acá o este de acá. Es decir, si consideramos la restricción, si la restricción es en igualdad, 2 puntos. Y ahora discutamos el mayor igual. Si esta restricción hubiera sido en mayor igual, significa que tiene que considerar todos los puntos que van hacia afuera de la restricción. Y aquí es donde se establece algo que es muy conocido en la gestión de investigación de operaciones, que voy a intentar pintarlo con amarillo, pero esto aquí quede como concepto más que todo. Esto acá adentro le llamarían región factible. Y al existir una región factible, nos induce que existen más puntos, porque esta de acá vendría siendo la región factible. Y como la profesora les comentó, o existe un teorema en estricto rigor, que el poliedro que se forme, los posibles puntos óptimos se van a encontrar en un vértice. Ante esta simulación, significa que este punto de acá vendría siendo un punto factible y quizás óptimo, quizás, entre comillas. Entonces, en considerar una igualdad o una desigualdad, nos puede incorporar más puntos de estudio. Entonces acá tendríamos 3 puntos. En este caso, aprovechando la simplicidad que nos comentó la compañera, vamos a considerar una igualdad. Entonces nos quedaríamos con 2 puntos. Este tercer punto, este tercero de acá, de hecho no es complejo de encontrarlo. Significa que x1 es 6 y x2 es 10. No es tanto misterio. Pero en otros casos sí hay que trabajarlo un poco más. Bien, la metodología para determinar cuál es el óptimo consta en sí o sí determinar todos los puntos de nuestra región factible. Bajo la lógica de la igualdad, nos quedaría este punto y este punto. Pongámosles nombre. Este de acá llamémosle el punto 1 y este aquí el punto 2. Entonces, el punto 1, ¿en dónde se encuentra? La única información clara que sabemos es que el punto 1 ocurre en la intersección de la restricción número 2 y de la restricción número 3, que es esta verde. Y ya sabemos que la restricción número 2 se cumple en igualdad, es decir, que se está utilizando el 100% de la capacidad de los camiones tipo 2. En otras palabras, que x2 es 10. Y además se está intersectando con la restricción número 3. ¿Qué quiere decir? Que 15x1 más 5 por 10 tiene que ser 100. Porque ya sabemos que x2 es 10. Si trabajamos un poco esta expresión, nos quedaría 100 menos 50, que sería 50. 5x1 es igual a 50. En otras palabras, 50 partido en 15. Y esto aproximadamente va a ser 50-15. 3,3 camiones. Todavía no me juzguen por el tema de los camiones en fracción. Todavía no. Tengo que explicar una cosita de eso antes de. Y el segundo punto lo vamos a encontrar en... nosotros sabemos que el segundo punto ocurre en la intersección de la restricción número 1 y de la restricción número 3. Entonces, sabemos que la restricción número 1 va a ser toda la capacidad de los camiones tipo 1, 6. Y usando la misma lógica que mencionamos acá, voy a subirlo un poquito más con el tema espacio. Nos quedaría 15x1, aquí 15 por 6
más 5 por x2 es igual a 100. Tenemos 60, 90, si no me equivoco, 15 por 6 es 90, ¿no? Sí, entonces 100 menos 90 es 10, 5x2 es 10, entonces x2 es 2. En resumen, el punto 1 es x1, 3,3 camiones, y además del tipo 1, 10 camiones del tipo 2. Y el segundo punto factible son 6 camiones del tipo 1 y 2 camiones del tipo 2, bajo nuestra forma de investigar los puntos. Lo que nos faltaría ahora sería verificar cuál es el costo que tiene cada plan. Llamémosle a estos puntos que encontramos un plan de operación. Acá tenemos el plan número 1, que es utilizar 3,3 camiones y 10 del tipo 2, y el plan de operación 2 corresponde 6 camiones tipo 1 y 2 camiones tipo 2. Para no ahondar mucho en esto, lo que nos faltaría hacer sería ver 4.000 por 3,3 periódico y 3.000 por 10.000. Ya vamos a hacer esto rapidito, porque solamente es multiplicación, más 3.000 por 10. Nos da un costo muy alto, nos da un costo de... me falta espacio. ¿Les parece si esto lo llevo al otro lado? Para ir culminando esto, duplicar. Ahí está. Ya, yo tengo una costumbre un poco extraña de expresar el valor de la función objetivo, que es con la letra V. Valor del problema o del plan óptimo. Bien. Entonces el valor del plan número 1 correspondería a 43.200 unidades monetarias. Y el valor del plan 2 serían 4.000 por 6 más 3.000 por 2. El costo de este plan cuesta 30.000 unidades monetarias. Ante esta búsqueda de puntos, ya sabemos que el óptimo va a estar en el plan de operación de 6 camiones tipo 1, 2 camiones del tipo 2, con un costo de operación de 30.000 unidades monetarias. Y ahí tenemos el problema listo, resuelto. Lo más probable es que hayan dudas, así que estoy dispuesto a atenderlas. Lo más importante, bueno, más que redundante, es cómo nosotros planteamos el problema, seguido de cómo nosotros plasmamos el problema en un gráfico. Y después, evaluar todos los puntos que nosotros encontremos en nuestro gráfico. Y así logramos determinar cuál es nuestro plan óptimo. ¿Sí? Veo dónde está el ejemplo. Quedaste en explicar de que efectivamente los 3.3 camiones no se pueden llevar. Supongamos que estamos buscando el precio máximo, no el mínimo. Por lo tanto, ahí tendríamos que redondeado, porque un camión, porque te lleve la mitad de la carga, no te va a disminuir la mitad del costo. Claro, ya, es que aquí existe algo, bueno, primero, si nosotros hubiéramos descrito de que, o sea, el concepto de redondear el 3,3 camiones en X1, nosotros estaríamos por acá en estricto rigor. El 3,3, no, el 3,3 está ahí, aquí. Estaría como por acá. El 3,3. 3,3 x2 es 10, claro. El problema del 3,3, el aproximarlo, no estaríamos saliendo de la curva. Y si lo aproximamos, si es que tuviéramos la desigualdad, claro, se cumpliría súper bien. Con desigualdad se cumple, pero con igualdad no. Con igualdad te obliga a llevar al Al número 3,3, exacto. claro. Y lo otro, dentro del mundo de la programación o de la optimización, cuando nosotros exigimos enteros, este método no es válido. Aparece un método que se llama branch and bound.
El método branch and bound lo que hace es como identificar aquellos puntos enteros y gracias a un algoritmo es como ir visitando aquellos que se va acercando mejor al óptimo y va haciendo como un algoritmo de test. Este punto es mejor que el anterior. Si la respuesta es sí, sigo investigando por este lado. Si es que no, investigo por otro lado. Entonces, dejarlo como supuesto de que los camiones pueden ser fracciones es la mejor opción, ¿ya? Aunque no tenga lógica matemática en nuestro contexto, ¿ya? Eso ya, cuando lleguen al curso de gestión e investigación de operaciones, le preguntan al profesor Luis Acosta qué es lo que ocurre, ¿ya? Voy a hacer una pequeña pausa para mostrarle cómo esto se ve reflejado en Excel. Voy a intentar tomar la transmisión desde acá. Ya, se supone que ahora deberían ver mi escritorio, un Excel. Ya, en Excel, esto es más que un tema, una reseña, no es como que lo aprendan a usar ahora. Existe la posibilidad de establecer el mismo problema matemático, pero en Excel. Para ello tienen que activar un complemento, que es Solver. Para aquellos que juegan con finanzas y sensibilidades financieras, lo más probable es que lo tengan activado. Lo que establecimos acá fue la misma tabla de resumen, pero con las columnas un poco más intercambiadas. Acá establecí las variables. Estas celdas las dejé en blanco, porque son las que nosotros le vamos a decir al Excel que modifique y nos comente la mejor opción. La función objetivo, que corresponde a una suma producto entre los costos y nuestras variables. Y acá las restricciones. Acá nosotros pusimos el X1. No, bueno, aquí le puse 6 de forma manual, pero ustedes le pueden poner el valor que corresponda. Esto es constante. Constante. Y esto lo va decidiendo el programa. Aquí voy a borrarlo. 0, 0. Aquí lo que puse fue la variable X1. X1 tiene que ser menor que 6. Después la disponibilidad del camión número 2 son 10. Acá entonces aquí puse la variable X2. Y después el requerimiento de 100 toneladas. Puse X1, bueno, a través de del comando suma producto, X1 por 15 más X2 por 5. Entonces aquí tenemos reflejado nuestro problema. Variables de decisión, función objetivo y las restricciones. ¿Qué es lo que se hace en estricto rigor? Esto se carga al Excel. Espero que se logre ver bien. En donde nosotros le comentamos al solver cuál es nuestra función objetivo, que está acá. Cuáles las celdas que vamos a modificar, son las que están acá abajito, las que están en blanco. Y tenemos restricciones. Esta de acá corresponde a, voy a eliminarla para que la veamos rápidamente. Vamos a agregar la restricción de que el camión 1 tiene que ser menor o igual a 6 camiones. Listo, la restricción de 6 camiones del tipo 1. Después los camiones tipo 2 tiene que ser menor o igual a 10 camiones. Listo. El requerimiento lo vamos a poner con igualdad para que lo veamos. Tiene que ser igual a 100 toneladas. Listo. Muy bien. Le cargamos las restricciones. Después le decimos de que no, las variables no sean no negativas para que no se nos vaya al menos infinito. Escogemos el método simplex, que es el que se van a ver después en gestión e investigación de operaciones, y le damos resolver. Entonces aquí va a ser sus procesos matemáticos y nos dice, oye, pero tu plan óptimo va a ser 6 camiones del tipo 1, 2 camiones del tipo 2 y con un costo de 30.000 unidades monetarias en tu plan de operación. Y voilà. Lo que acabamos de hacer de forma manual, el Excel lo hizo en, ¿cuánto? Fracción de segundo. Bien. Esto podría ser una opción. Ahora, si ustedes quieren investigar una forma un poquito más interactiva, pueden buscar lo que se llama en Google PHP Simplex. Y aquí uno pone, ya, método gráfico, variables del problema son 2, restricciones son, ¿cuántas restricciones tenemos? Tenemos 3. Muy bien. ¿Qué queremos hacer? Minimizar 4000 X1, 3000 X2. Un X1 tiene que ser menor que 6. Esto es 0. Después 0, 1. El camión tipo 2 tiene que ser menor que 10. Después 15 X1, 5 X2. Y aquí le vamos a poner igualdad también. 100 toneladas. Le damos continuar. Y voilà.
nos entrega el grafiquito, nos entrega el set de combinaciones de puntos posibles que encuentra el programa y nos dice, oye, tu plan óptimo son 6 camiones del tipo 1 y 2 camiones del tipo 2 con un plan óptimo de 30.000. Entonces, tienen 2 herramientas para corroborar los ejercicios de programación lineal. La más sencilla es PHP Simplex. Y el que ya más o menos sabe un poco más de Solver, Solver. Bien, Está esto muy bueno ese más. programa. ¿El de segundo? PHP el Simplex, encontré. Sí. Sí, este es más interactivo porque uno va rellenando más que todo. Sí. Y de hecho, si se percatan, acá está el problema que nosotros escribimos en el cuadernito. Minimizar 4000x1, 3000x2, tanto. Y esta línea roja de acá, que ven aquí ustedes, es la curva de nivel que hizo la profe en algún momento. Ustedes ponen el 4000x1 más 3000x2 igual a una constante. Esta es la curva de nivel, que se llama en estricto rigor. Y esta va a ir visitando cada punto y viendo cuál es más óptimo. Así que, si es que se animan, esta herramienta les va a servir ya para el próximo curso de GIO y el actualmente para cuando estudien programación lineal. Y yo retomar el poder ahora con dejar de compartir. Espero no mandarme uno. Ahí volvimos. Volvimos al canal habitual. Ahí después pueden revisar esto en la grabación, pero ya tienen muchas herramientas. Ya revisaron Wolfram, ahora revisamos un poco Excel y un poco PHP. Claro, no es la misión del curso que yo le enseño a usar Excel para esto, pero se lo muestro a modo de forma interactiva. Ya se me quedó pegar la pantalla. Y ahora sí. Antes de comenzar con el próximo problema, les quiero preguntar a ustedes, ¿les quedó alguna duda con respecto a este primer problema de programación lineal? No, Patricio. Súper. Bien. Vamos a ver un segundo problema dentro del tiempo que nos queda. Mi plan era alcanzar un poco de funciones, pero no vamos a alcanzar. Este de acá. Este de aquí ya es propio de la programación, o sea, un curso de GIO, pero es muy similar al anterior. Digo que es de GIO porque lo saqué de ahí. Bien. Este es el próximo problema. No es muy distinto al anterior, pero sí ocurre algo interesante, distinto al anterior. Leamos. Dice, una empresa posee 2 minas de hierro. La mina A, que produce cada día 1 tonelada de hierro de alta calidad, 3 de calidad media y 5 de calidad baja. Después tenemos la mina B, que produce 2 toneladas de cada una de las 3 calidades. Bien. Después dice, la empresa necesita al menos 70 toneladas de mineral de alta calidad, 160 de calidad media y 200 de calidad baja, de baja calidad. Además, se sabe que el costo diario de operación de la mina A es de $4.000 y de la mina B es de $2.000. Bueno, aquí le puse responde a las siguientes preguntas porque el curso pide otros tipos de análisis. Eso está de más. Dice, formula y resuelve un problema de programación lineal que permite determinar cuántos días se debe trabajar en cada mina para atender los requerimientos dados al mínimo costo de operación. Nuevamente, la mejor recomendación que les puedo dar es aglomerar toda la información en tablas, siempre, porque así es mucho más fácil ver la información que tenemos disponible. Bien, entonces nosotros sabemos que existen 2 minas y además cada una nos produce cierto rendimiento de hierro. Entonces vamos a tener una línea derecha, claramente. Tam, 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 tam. Entonces tenemos la mina. Me quedó muy grande la letra. La mina
Después alta calidad, media, baja y el costo de operarla un día. Entonces, del enunciado que tenemos, la mina tipo A produce 1 tonelada de alta calidad, 3 toneladas, de nuevo me quedé sin batería. Vamos a cargarla 30 segundos. Bueno, la media ya sabemos que son 3 toneladas, 5 toneladas de baja calidad. Y sabemos que para la mina B produce para todos 2 toneladas. 3, 5, 2, 2, 2, B. Y tenemos que el costo de operar en la mina A es de $4.000 y $2.000 para la B. Y además vamos a agregar una última columna que va a ser muy similar a la anterior, que va a ser el requerimiento. El requerimiento de alta calidad corresponde a 70 toneladas, 160 de tonelada de calidad media, perdón, y 200 de baja calidad. Bien, tenemos todo este tipo de información. Les pregunto a ustedes, solamente para ver su apreciación, ¿cuáles vendrían siendo nuestras variables de decisión? Más que tengan cierto nombre, X1 o X, Y, cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que nosotros queremos controlar o saber decidir? ¿Los días? ¿Ya? ¿Qué días? Un poquito más explícito. Que sé trabajar en lo que dice abajo. Claro, ¿cierto? Sí. Entonces, variables. Vamos a controlar dos tipos de variables. Vamos a llamarlas XA y XB. Y tomando lo que nos comenta la compañera, es la cantidad de días o la cantidad de días trabajados en las respectivas minas. En la mina A. Cantidad de días trabajados en la mina B. Listo, variables. Esto es más que tema de un orden, porque en un futuro van a tener que declarar todas las variables habidas por haber. Bien. Después, nuestra función objetivo. Bueno, ya creo que es claro, como el ejercicio anterior, que nuestra función va a ser una función de costo, porque, puesto que nos dan los costos respectivos de cada una de ellas. Entonces va a tener el costo de operación va a ser XA, XB, y esto va a ser igual a 4.000 XA más 2.000 XB. Patricia, una pregunta. ¿Casi todos los ejercicios de programación lineal son como de optimización? Sí, es que la programación lineal viene desde la optimización. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Ningún problema. ¿En qué estamos? Ya. Tenemos función objetivo, que son los costos. ¿Qué queremos hacer con los costos? Minimizarlos. Ya, dentro de la programación lineal, no todo en la vida es minimizar. Hay veces que uno quiere maximizar, y usualmente uno en el ámbito económico es maximizar utilidades. Bien, tenemos restricciones, pero estas restricciones no son como las anteriores, que eran como, tenemos capacidad de camiones, tipo 1, tipo 2, y todas esas cositas. Lo que nosotros tenemos ahora es un mínimo de requerimiento. ¿En qué sentido? Lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Muy atento con la lectura. La empresa necesita al menos, como mínimo, no es como el anterior que se requieren sí o sí 100 toneladas. ¿En qué cambia esto? Nosotros necesitamos tres tipos de requerimientos, restricciones. Tenemos el requerimiento de 70, 160 y 200. 70, 160 y 200. Yo quiero discutir la desigualdad, el al menos. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos al menos como desigualdad? Un mayor igual.
mayor o igual, ¿cierto? Esto es clave. En el anterior no nos decían así como al menos, si no me equivoco, sino que nos decían que se requieren. Entonces, ya. Entonces, el al menos tenemos que establecer un mayor o igual. Ahora veamos qué aporte nos da cada mina. El de alta calidad, la mina A nos ofrece 1 tonelada. Entonces, con solamente registrar XDA, ya sabemos que nos aporta 1. Porque aquí indirectamente, o escondido, es 1 por XA. Después XB nos aporta 2 toneladas. XB. Este es de alta calidad. Este es media. Y este es baja. Bien. De media, la mina A nos aporta 3 toneladas. 3XA. Y la mina B, 2. Y la baja nos ofrece 5 por la mina A. Y nos ofrece 2 por la mina B. Y bien, aunque sea redundante y aunque ustedes me digan, pero Pato, sí o sí, si esto es 0, este va a ser 70, no siempre está de más agregar XDA y XDB positivo. ¿Ya? Esto lo digo porque en el curso de gestión e investigación de operaciones, colocar esto significa un punto. ¿Ya? Si no lo agregamos, perdimos un punto. Acá tenemos nuestro modelo, ya expresado. Lo más difícil siempre va a estar en reflejar las restricciones, porque hay veces que van a ser restricciones un poco más engorrosas, como así como no se pueden trabajar más días que otra mina, así como por política o cosas así. Entonces uno tiene que usar relaciones como, ya, si yo trabajo un día en B, sí o sí tiene que trabajarse, o sea, si yo trabajo un día en A, sí o sí tiene que trabajarse 2 en B. Cosas de ese estilo. Bien. Vamos a borrar esto. Y vamos a compactar el modelito. ¿En qué nos quedaría? Minimizar 4000 XA más 2000 XB sujeto a XA más 2XB. Ahora sí me acuerdo de todos los dos XB. Mayor igual que 70, mayor igual que 160 y este mayor igual que 200. 3 y 5. Y que no se nos olvide las no negatividad. Bien, tenemos nuestro modelo de programación lineal. Listo. Y lo único que nos faltaría ahora sería graficarlo, ver cuáles son los posibles puntos, determinarlos, evaluar la función objetivo y nos vamos para la casa. Bien. Para poder dimensionar bien cuánto es el ancho del gráfico que necesitamos, les recomiendo encarecidamente hacer como un cálculo previo. XA, el mayor valor que va a tomar, o sea, el menor valor que va a tomar, perdón, es 70. XB, 35. 70 y 2. XA, 160 entre 3. 53, después 80. Y aquí 20 y 100. Entonces necesitaríamos como a lo más 100 de distancia en el eje. Ya vamos a usar la simplificación de que cada cuadradito es 0, 10, 20 y así sucesivamente para no ser tan grande el gráfico. Entonces, ubicamos una línea de 100 o de 11 para que tener espacio. Después, estamos. Tenemos nuestra función. Recomendación, ponerle nombre a la restricción, restricción 1, restricción 2, restricción 3. Y esta de acá aparece de forma, no sé si decirlo indirecta, porque aquí estamos segmentando solamente el primer cuadrante del plano.
Y el primer cuadrante son para todos los X e Y positivos. Como les comentaba, la mejor recomendación para verificar las restricciones es tomarse los casos extremos. Si XB no existe, XA en la igualdad es 70. Entonces aquí tenemos XA, XB. Entonces, XA en el mejor de los casos va a ser 70. 3, 6, 7. 70. Y XB en el mejor de los casos va a ser 35. Entonces acá tenemos 30, 35 estaría por aquí. Entonces, plasmamos la recta. Esperemos que me quede bien. Tum. Casi. Ahí sí, súper bien. Ahora, importante, esto es muy importante. Estas desigualdades nos está diciendo, considera cantidades mayores que 70. Significa que la desigualdad tiene que ir hacia afuera, no hacia adentro. ¿Ya? Entonces, esta restricción número 1 va hacia afuera. Vamos a plasmar la restricción 2. La restricción 2 en A, habíamos comentado que era 160 entre 3, y eso era 53. Entonces tenemos acá 50, el 50,3 está por aquí. 50,3. 160 entre, ¿cuánto? Entre 3. 53,3. Y el otro va a ser 80. Tenemos 30, 60, 70, 80. Y otra recta. Qué bacán. Y como este también es mayor o igual, va a tener que apuntar hacia afuera. La restricción número 2. Y nos falta la restricción número 3, que en XA, en el mejor de los casos, va a ser 40, si no me equivoco, ¿no? Claro, 40. Acá, 40. Y para XB va a ser 100. Ya que tenemos 80, acá está 100. Y plasmamos una recta. ¡Pum! No me quedó tan bonita como pensé. Y redimensionar. Y ahí está. Y esta también va hacia afuera. Algo importante que mencionar, como nosotros estamos hablando de dominio, todas estas inecuaciones que están apuntando hacia afuera ocurren en Y. Significa que esta restricción y esta restricción y esta restricción, en rigor, como todos están apuntando hacia afuera, y los XA tienen que ser positivos y los XB también, significa que la región factible va a ser todo esto. Espero que se alcance a apreciar bien. Hacia el infinito. A esto de acá, en la gestión e investigación de operaciones le llega una región factible infinita. Pero como este problema, bueno, aquí genera mucha controversia en el curso de gestión e investigación de operaciones, porque si el problema no fuera minimizar, fuera maximizar, significa que cualquier valor que nosotros tomemos hacia el infinito es correcto, porque estaríamos maximizando. Pero en este caso, como el problema es de minimizar, nosotros vamos a buscar los puntos más cercanos al cero posible. Porque el cero nos diría que la función objetivo es cero, claro. Entonces aquí nuestros puntos posibles ante este análisis van a ser este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Entonces tenemos 4 puntos posibles. Bien. Bueno, ya la otra parte yo creo que ya se la saben, para no latearlos más. Lo que nos faltaría sería investigar, ya, XB100, XA es 0, este punto acá es fácil, XA es 70, XB0, y después, ¿qué más tenemos? Esto acá hay que encontrar sus respectivas restricciones, que sería la restricción número 2 con la restricción 3. Después esta de aquí sería la restricción 2 con la restricción número 1. Ya, pero para no
aburrir los tantos, vamos a usar la maravilla de la computación. Ayudantía, mate 3, copiar y duplicar. Si enfocamos nuestro esfuerzo, oye, pero lo copié. Listo. Cuando quieras, tablet. Oh, anda medio. Se me murió la magia. Pero en fin. Ahí sí. Si enfocamos nuestros esfuerzos en determinar los puntos, acá tenemos, como habías comentado, el... copié un gráfico, nada que... Sí. Pensé que había copiado, había guardado el nuevo. No, no lo guardé. Lástima. Se los debo. Se lo voy a agregar en la pauta. Voy a subirle una pauta actualizada. Pero lo que faltaría sería encontrar estos puntos, evaluarlos y ya tenemos la función objetivo lista. Como recomendación, algo que me faltó comentarle, ya esto es para gestión e investigación de operaciones, no para mate, porque la profesora les dijo que hay que encontrar todos los puntos, lamentablemente. Hay que ver la función objetivo. ¿Cuál es el que me aporta menos costo? XB. Entonces lo que hay que hacer es buscar el XB más pequeño. Usualmente va a ser este o este. ¿Ya? Esa vendría siendo la recomendación, estos dos posibles. Estos de acá están muy altos. Si se percatan... no, perdón, el XB. El XB tiene que ser lo más alto posible para cumplir. Estos dos de acá, perdón. Porque si escogemos XA muy altos, nos va a significar un costo muy alto. Pero como el XB el que aporta menos costo, significa que por allá va la solución. Por aquí. Bien. Y bueno, para no retenerlos más, hasta aquí ya sería la ayudantía. Comentarles que el mundo de la programación matemática o la programación lineal es enorme, muy vasto. No es por asustarlo, pero existe un mundo muy amplio de esto. Y el modelo matemático, por ejemplo, de mi tesis, es esto de acá. No, miento. Un poquito más adelante. Este aquí. Eso de ahí representa la coordinación entre un productor y un vendedor mayorista, planificando la programación de cosecha de uva en un terreno agrícola en el sector central sur de Chile, en un terreno de 10.2 hectáreas. Planificando días de cosecha, operarios, contratos, bueno, indefinido, indefinido, part-time, cuántas veces viajar al terreno, cuánto cosechar y cuánto mandarle al vendedor mayorista. Entonces, esto de acá, como lo estamos viendo ahora en clase, en sus clases, son dos variables. Claro, pero esto puede mutar y tomar decisiones mucho más exactas. Se supone que este problema acá es un problema táctico operativo porque eso se toma meses antes, porque tenemos que ver contrato y todas esas cosas. Entonces el mundo de la programación lineal es, bueno, primero complejo, porque primero te enseñan toda la parte matemática en vez de usar todos estos software como el PHP Simplex o el Excel, y después ya uno empieza como a meter los dedos a la programación, y ahí los problemas como más entretenidos o más sabrosos en el tema de toma de decisiones aparecen. Y eso, chicos. Gracias, Pato. Espero que tengan una buena noche y nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Con Vale. funciones. Eso, Patricio, el próximo lunes va a ser tu última ayudantía y no va a estar disponible esa semana entonces. Sí, en el caso de que queramos hacer más ayudantía, el día que veo como más... bueno, acá tengo calendario, para que lo veamos todo. Es que a mí en lo personal me complica... ¿Cuándo es el certamen de usted? El sábado 10.
Ah, acá está. Ah, no, pero todavía nos queda... Ah, no. No queda una Lamentablemente. ayudantía nomás. Sí, la ayudantía del 5. Ujú. Es que a mí, a ver, ¿qué tengo acá? Ayudantía mate 11. Yo lo que había pensado, bueno, lo había puesto en el calendario, hacer una ayudantía el día sábado. O sea, domingo, perdón. Hacer una el día domingo y además hacer una del día lunes. Porque ya a puertas del 9 voy a estar como con pañales, así que Perfecto, yo te acepto la invitación, Patricio. estupendo. Entonces...